que empiece la polémica. Hablemos de la FX2. ¿Qué pasa, fotodictos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Dins, fotógrafo y filmmaker profesional, y el día de hoy quiero hablarles sobre el nuevo lanzamiento de Sony, la Sony FX2. Una cámara que ya está dando tema de conversación, que está siendo bastante polémica porque no se sabe muy bien para quién ha sido creada. No quiero hablar hoy de especificaciones técnicas, voy a ir directamente al grano y te comento. Soy usuario de una Sony FX30. He utilizado Sony ya alrededor de 3-4 años aproximadamente. He probado la FX3, entre otras muchas cámaras de Sony, y la verdad considero que Sony ha acertado en muchos aspectos con sus otras cámaras, pero con esta específicamente te voy a dar mi opinión al final y te voy a decir para quién considero que está creada esta cámara. Primero que nada, hablemos de algunas especificaciones en el apartado físico, que creo que es lo que llama más la atención de esta cámara. Es en esencia una Sony FX3 FX30, a la cual le han hecho un update y le han incorporado y cambiado un par de cosas. Lo primero que vemos aquí a simple vista es el visor, que llama mucho la atención ya que está en esa esquina, y lo que más me llama la atención es que es un visor flexible. Es un visor que puedes rotar hasta 90 grados, lo cual me parece bastante cómodo para fotografía, y creo que ese es uno de los puntos de esta cámara, como que Sony quiso abrir un poco la línea de cine de Sony para poder hacer fotografías más pro, incorporando un visor en una FX3. Lo que veo que quisieron hacer es como incorporar una cámara de iniciación a la línea de cine de Sony full frame, ya que la que está antes todavía para iniciar la línea de cine es la FX30 con la que estoy grabando este video. Veo que quisieron incorporar funciones de fotografía. De hecho, tiene una palanquita dedicada únicamente para cambiar de foto a video y viceversa. Luego me parece bastante cómodo, ya que en la FX3 y en la FX30 tienes un botón de modos en el que tienes que tocar, girar la rosquita, escoger y luego configurar. Me agrada mucho esta palanquita para cambiar entre foto y video, Still and Movie. Y por otro lado tenemos el botón de Home, que te abre un menú nuevo de Sony en el que puedes ver configuraciones y ver ajustes de la cámara con un acceso súper rápido. Por otro lado tenemos en el lado izquierdo lo que es las ranuras de micrófono y de audífono, lo cual me parece mucho más cómodo, mucho más flexible, pero no me termina de convencer por el hecho de que con el tiempo ese tipo de ranuras, ese tipo de agujeros se terminan llenando de mugre. Es algo que pasa en todos los equipos, es algo que pasa también en los teléfonos y no me termina de convencer, así que sí sería bastante cuidadoso en mi caso de tener eso ahí. Honestamente yo prefiero la tapita. Por otro lado, la tapa del HDMI no me gusta en lo absoluto. Considero que es una basura, porque ya me ha pasado con otras cámaras que esa gomita con el tiempo, después de un par de años de uso, se termina desgastando de tanto abrir, cerrar. Al final es una goma, y de tenerla mucho tiempo en tensión así abierta, termina perdiendo fuerza y se empieza a romper. Volvemos al visor, lo veo muy cómodo con ese acolchadito que tiene ahí para poder poner el ojo, y yo que soy personalmente un amante de las fotografías en contrapicado, lo veo como un acierto total, ya que yo cuando empecé en la fotografía empecé con cámaras digitales y me acostumbré mucho a la pantalla. No me acostumbré tanto al visor porque al ponerme abajo en el piso, al tirarme al piso a tomar fotos, tenía que hacer posturas muy incómodas para poder meter el ojo en el visor y poder ver. Entonces, en este caso, con ese visor flexible, con el acolchadito, lo veo un acierto total. Del lado contrario de la cámara tenemos el mismo sistema de ranuras que tenemos en la FX3 y en la FX30, con la diferencia de que únicamente podemos utilizar una tarjeta CF Express. ¿Qué significa esto? Que si quieres tener un backup en una segunda tarjeta CF Express, o en el caso de que se te llene la primera y quieras seguir grabando, tendrías que hacer el backup en una V90, o por otro lado pues cambiar la memoria, y dependiendo de en qué formato estés grabando, dependiendo de qué tan pesados sean tus archivos, la V90 no va a procesar tan rápido como lo que es una CF Express. El sistema de ventilación que tiene, no sé si sea mejor. Veo que tiene el sistema de ventilación un poco más acortado en el lateral de como lo tiene la FX30 y la FX3, pero tiene unas rejillas de ventilación detrás de la pantalla. Me gusta mucho cómo se ve, no sé, supongo funcionará mucho mejor que el sistema de refrigeración de estas cámaras que ya estamos mencionando, las predecesoras de esta. En el cuerpo la veo bastante cómoda, bastante robusta. Otro apartado respecto al cuerpo de la cámara es la doble rosca que incorpora en la parte de abajo para las zapatas, lo cual me encanta porque te da el doble de seguridad al colocarle una zapata de doble tornillo a la cámara. Evita que se mueva, te da mucha más seguridad y más confianza a la hora de colocar la cámara en un trípode. Ya me ha pasado con zapatas que no las termino ajustando bien, y con el movimiento en el trípode, al cargarlo, al moverla, al girarla,
se termina girando la cámara encima de la zapata y no es para nada cómodo. Es una cámara que se está enfocando más a fotografía. La FX3 era una cámara que resolvía con fotografía, pero no estaba dedicada a eso. Es una cámara con 12 megapíxeles. En este caso tenemos en una cámara full frame 33 megapíxeles, lo mismo que la A7 IV. Y es que esta cámara, de hecho, está en el medio entre la FX3, la FX30, la A7 IV y tal vez alguna otra cámara de Sony, tal vez alguna A7S. Pero es como un híbrido entre todas esas con el cuerpo de una FX3. Tenemos funciones de enfoque súper brutales con inteligencia artificial. No vamos a hablar de eso porque ya el enfoque es disco rayado en Sony. Sabemos que el enfoque es espectacular. Solo que he de comentar que tiene modos de enfoque selectivos para diferentes tipos de sujetos. Ejemplo, personas, animales, aviones, autos, etc. Es una cámara que está incorporando obturador mecánico. Me gusta mucho porque está dándole esa flexibilidad a los fotógrafos de poder comprarse una cámara con unas muy buenas prestaciones en video y a la vez buenas prestaciones en fotografía, aunque la A7 IV está más barata. Se tenía que decir y se dijo, la A7 IV tiene prestaciones muy similares en video. En este caso esta cámara graba en 4K 30, 4K 60 cropeado a super 35 milímetros y solo graba hasta 120 fotogramas en 1080. Ahí es donde yo creo que están las falencias con esta cámara, del hecho de que no pueda grabar por lo menos a 4K 60 sin el crop del sensor. En cuanto a la batería, por lo que veo acá, el procesador consume más y por ende las baterías se desgastan mucho más rápido. La cámara en Amazon, solo el cuerpo, está en un precio de $2,699 y con el módulo de XLR, el handle, en $3,099. Está en un punto medio en el que yo honestamente me iría directamente por una A7C2 o una A7 IV porque prácticamente son las mismas prestaciones. Eso sí, tiene un ISO dual, ISO base 800 e ISO 4000. No se compara con los 12800 de la FX3, pero se entiende que es una cámara de un nivel más bajo que esta. Entonces depende de cómo se desempeñe, porque también al tener más megapíxeles la cámara en comparación con la FX3 se entiende que va a ser más notorio el ruido. Ahora, algunos comentarios que me gustaría hacer, que me anoté aquí los bullet points. Tener ese módulo de visor que sea flexible, no sé hasta qué punto llegue a ser estorboso en la práctica. Me gustaría que fuera extraíble en este caso. Es una cámara de la línea de cine que no tiene funciones de cine y es algo que ya necesito en mi existencia. Necesito que Sony empiece a incorporar en sus cámaras, como lo son el waveform, el false color, que al final uno termina poniéndole monitor externo a la cámara, más allá de para ampliar la visibilidad, para poder tener estas funciones que incorporan los monitores y no incorporan directamente estas cámaras de forma nativa. Dame tu opinión acerca de la nueva FX2. Es una vaina confusa. Es una A7 IV que graba 120 fps a 1080. No sé. Puta, es difícil. No es una mala cámara, está brutal. Honestamente está brutal la cámara, pero si tienes una FX30 no creo que valga la pena el cambio. Si quieres entrar en ese mundo, pienso que de repente ahorras un poquito más y te vas por la FX3. O sea, si es para trabajo, eso se paga. Y por ejemplo, creadores híbridos. Pero es que es lo mismo, porque tanto con la FX30 como la FX3 como la FX2 puedes tomar fotos. Solamente que la FX2 y la FX3 tienen obturador mecánico, lo cual reduciría algo el flickering con las luces. Y me dijo un amigo que la FX2 dispara flash hasta 1/160. Eso sí es un plus, honestamente. Lo que pasa es que para creadores híbridos al final, ¿sabes? Cómprate una 7 IV, debe estar más barata. ¿Qué tanto vas a usar las vainas AI o qué tanta diferencia hay entre ISO alto 3200 a 4000? O sea, yo realmente no veo tanta la diferencia y creo que tienes una mejor cámara de fotografía con la 7 IV. Entonces, en conclusión, ¿para quién es esta cámara? A mi parecer, creo que este es un concepto de cámara que está pensado para, sí, entrar en la línea de cine de Sony, pero también enfocándote un poco en lo que es la fotografía. Es una cámara para creadores híbridos, sobre todo si se dedican a crear contenido para sus redes sociales. Quizás no tanto para un creador de contenido que se dedica a trabajar con clientes directamente. Funciona para eso también, evidentemente. Tal vez creadores de contenido que se dedican a hacer contenido para YouTube, o personas que quieran tener una segunda cámara de la línea de cine para un filmmaker que, bueno, ya tiene una FX3 y necesita una segunda cámara en ciertas ocasiones para grabar ciertas cosas o para hacer algún backstage. Es una cámara como muy enfocada en eso y no tanto en ser
ultra pro como lo podría ser una FX3 o una FX6. Para mi tipo de trabajo, que suelo hacer muchas cámaras lentas, que quiero aprovechar el rango de mis lentes, que quiero igual ser compacto pero a la vez tener como el máximo de calidad en caso de que lo necesite, prefiero quedarme por el momento con la FX30 y más adelante comprarme la FX3. Por otro lado, para fotografías la veo súper bien. Para fotografía me parece una cámara espectacular. Sin embargo, si quieres una cámara híbrida que te cumpla y que sea un poco más económica, la A7 IV es la mejor opción, por lo menos en Sony. Es una cámara que sí me genera muchas dudas porque no termina de encajarme. Si tuviera por lo menos las capacidades en video de la FX30, me parecería una cámara perfecta híbrida para empezar. Por ese precio, porque sí me parece algo cara en comparación con otras cámaras de Sony que tienen prestaciones muy similares. Ahora, ¿es una cámara que te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Te la comprarías? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.